capítulo 25. Y hoy vamos a concluir nuestro viaje acerca del el discurso de Jesucristo en el Monte de Olivos, que cubre Mateo capítulo 24 y 25. Jesús aquí concluye su último sermón en el Evangelio de Mateo. Acabamos de terminar ver dos parábolas, si han estado aquí con nosotros, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y aprendimos que esas parábolas están apuntando, hablando acerca del reino de los cielos, hablan de la segunda venida de Jesucristo, cuando va a venir y va a juzgar. Vimos que Jesucristo va a regresar, va a reunir a su pueblo, Israel me refiero, y va a juzgarlos, va a separar los creyentes y los incrédulos. Y ahora aquí vamos a descubrir que Jesús no solo va a juzgar a Israel, pero también va a juzgar todas las naciones, los gentiles, podemos decir. Y luego al fin de los 7 años de tribulación, sabemos que Jesús va a regresar, va a establecer su trono de juicio. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy, el juicio, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Voy a leer el pasaje y luego vamos a orar. Estamos en Mateo 25 y vamos a comenzar en verso 31. Mateo 25, verso 31. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste a comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vistasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio, este edificio que podemos venir y congregarnos esta tarde. Dios, danos oídos para oír, corazones sensibles. Dios, tu iglesia, estamos atentos y Dios prepara nuestros corazones. Como es tu último mensaje en el último sermón que tú diste en este evangelio, Dios, yo sé que es importante para nosotros. Entonces te damos a ti toda la gloria por lo que tú harás en los corazones, en nuestras vidas. Haz tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y todos dijeron amén, amén. Bueno, ¿pueden tomar su lugar, iglesia? Como mencioné, en estos 16 versos, verso 31, vamos a ir hasta verso 46, se trata con la segunda venida de Jesucristo. Y como un repase, les recuerdo, estamos viviendo nosotros en un tiempo que se llama el tiempo de la iglesia, o la edad de la iglesia. Algunos dicen es igual la edad de gracia, es sinónimo, tiempo de la iglesia, tiempo de gracia. ¿Y cuándo comenzó? Comenzó en el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Dios envió su Espíritu, nació la iglesia. Y nació la iglesia y comenzó este tiempo. Y sabemos que ahora ¿qué sigue? Sigue el rapto. En la línea bíblica puede suceder en cualquier tiempo. Viene el rapto. Noten Primera de Tesalonicenses 4:16 o Primera de Corintios 15, versos 51 a 59. Es cuando la iglesia, tú y yo, familia en Cristo, es cuando nos va a llevar. Amén. ¿Cuántos están animados por eso? Amén. Eso es lo que esperamos. Vamos al cielo y eso inicia 7 años de tribulación.
En acuerdo de Daniel 9:28 es la semana 70 de Daniel. Terminando esos 7 años de tribulación, Jesucristo regresa físicamente, literalmente a la tierra. Esa es su segunda venida. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El rey regresa. El rey regresa. Y si les gusta tomar notas, y espero que sí, vamos a ver 5 cosas que se trata con la segunda venida de Jesús. 5 cosas. Y vamos a ver que trata con la venida, el juicio de las naciones. Este es el día del Señor. Y número 1, simplemente vamos a ver el punto en el tiempo para el juicio. El punto en el tiempo para el juicio. Mira, fíjense de nuevo al verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el primer punto se trata con el tiempo del juicio. El tiempo. La segunda venida de Jesucristo, como ya mencioné, sucede después de los 7 años de tribulación. Después de la tribulación. Ese es el tiempo. Y pastor, ¿estás seguro? Yo creo que sí. Recuérdense, Mateo 24, lo vimos hace unas semanas. Mateo 24, fíjense el verso 29. Mateo 24, 29, Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación, entonces después de los 7 años de tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, después de los 7 años de tribulación, Jesucristo regresa a la tierra, precisamente como dice la Biblia. Y en acuerdo con Apocalipsis capítulo 1, verso 7, la Biblia dice, todo ojo le verá. Todo el mundo lo va a ver. No va a ser un escondido, escondido que solo un grupo lo sabe, como algunas sectas lo han declarado, que Él ya regresó. Ustedes no lo ven, pero nosotros ya sabemos que regresó. Es tontería. No, todo ojo le verá. Todo el mundo lo va a ver. En Zacarías capítulo 12, verso 10, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces todo el mundo lo va a ver y todas las naciones van a estar llorando. Va a ser un tiempo de muchas lágrimas en la segunda venida. Fíjense en el verso 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces eso es muy claro, el tiempo estamos viendo del juicio. La segunda venida de Jesucristo viene después de la tribulación. Entonces no tengan duda de eso. No solo lo vimos en Mateo 24, pero en Mateo 25, que vamos a leer, los versos 31, dice que Jesús va a regresar con todos los santos ángeles con él. Es interesante. Es interesante que todos los ángeles que Dios creó, menos los caídos, obviamente, vienen con él. ¿Cuántos ángeles son? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que 2/3 van a regresar con Cristo, porque 1/3 se cayeron con Satanás. Entonces un gran número de ángeles van a venir. Entonces esto va a ser después de la tribulación. Él va a regresar con todos los santos ángeles. Y algo más interesante es que ¿quién más va a regresar con Cristo? Nosotros. ¿Quién lo dijo? Tú y yo. La iglesia. Vamos a regresar. Dice Judas 14, con sus santas decenas de millares. Esos son nosotros, los santos. A veces yo no me siento tan santo. Bueno, si tu fe está en Jesucristo, has nacido de nuevo, tú eres uno de sus santos, de los santos. Eso es la verdad. En Apocalipsis 19, 14, la Biblia dice que Él viene con los ejércitos celestiales. Entonces tú y yo, la iglesia, vamos a regresar con Jesucristo a la tierra desde el cielo. Y es algo muy interesante y es la esperanza que tenemos nosotros. En acuerdo con Filipenses 3, 21, vamos a regresar con nuevos cuerpos glorificados.
Porque en esos cuerpos no podemos estar en la presencia de Dios. Entonces Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Me refiero a unos cuerpos glorificados. ¿Cuántos quieren un nuevo cuerpo? Amén. Yo quiero un reembolso por el mío, porque ya está más hinchado y con dolor. Pero es algo glorioso que Dios nos va a dar. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora fíjense, el segundo punto. Ya vimos el punto en el tiempo para el juicio. Ahora número 2, fíjense, la persona que administra el juicio. Y algunos luchan con esto. La persona que va a administrar el juicio. No le gustan la persona que es. ¿Cómo puede ser? Un Dios no juzga de esta manera. Pero la persona que administra el juicio, fíjense el verso 31 otra vez. Aquí, ¿cómo es llamado? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico. Mesiánico. Viene ese título de Daniel capítulo 7. Daniel tuvo una visión y dice en capítulo 7, verso 13 del libro de Daniel, él miró arriba y eso es lo que él vio. Dice, se lo voy a leer. Aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, si tú sigues leyendo, claramente está hablando del Mesías. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es el título, de hecho, ese es el título que Jesús usó más de sí mismo. Cuando se hace una referencia a sí mismo, Él usó ese título más que cualquier otro, el Hijo del Hombre. Entonces, todo el juicio de las naciones, ¿quién lo va a administrar? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Noten Juan 5:22. Aquí Jesús nos dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, Él es el que va a juzgar. Esa es la verdad. Jesucristo, Él es el que va a juzgar. Y ese título es importante, porque el título del Hijo del Hombre habla de su humanidad. Jesucristo, el Dios hombre, ¿verdad? Habla de su humildad también, porque Él vino, dejó su trono y se vistió en carne, en la encarnación. Humildad, humanidad, pero en el contexto de Mateo 25, 31 y adelante, trata con la segunda venida. Entonces vemos que este Hijo del Hombre es también el Rey, porque fíjense en verso 34, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha. Entonces el Hijo del Hombre es el Rey, Jesucristo. Entonces es sinónimo. El Hijo del Hombre es el que va a administrar juicio. Jesucristo, el Rey, Él es el que va a administrar. Es su reino. Él va a administrar juicio. Verso 40 dice lo mismo. Y respondiendo el Rey les dirá. Entonces esto es nuestro Señor Jesucristo. Humilde, pero también es juez. Hay dos lados, ¿verdad? Es amor, claro que sí, pero es justo. Hay que nunca separarlos. Es nuestro mismo Dios. Solo hay un Dios. Apocalipsis 19:16 dice que es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Él no es como cualquier rey de este mundo. Es otro mundo. Es el reino de los cielos, el reino de Dios. Pablo escribió en 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces eso es a lo que me refiero. Esa es la persona que va a administrar el juicio. Es Jesucristo, el Rey, humilde, siervo, pero también es un león, es juez. Tiene que hacerlo. Y la segunda venida lo vemos conquistando. La primera vez, humilde, siervo, humilde, obediente hasta la muerte en la cruz. Pero la segunda venida es muy claro su propósito. Es para juzgar y establecer
su reino. Va a reinar en justicia, en verdad. Entonces, esto es muy serio, porque la ira de Dios va a ir contra cada persona que rechazó a Dios. Cada persona. No va a haber excepciones. El que no puso fe en el Mesías y recibió su gracia y perdón, será juzgado. Entonces hay que ver algo más. Vimos ya dos cosas. Vimos el punto en el tiempo para el juicio. Vimos muy claro la persona que va a administrar el juicio. Ahora noten número 3, el lugar del juicio. El lugar del juicio. En verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces este lugar del juicio es su trono de gloria. Su trono. Pero les quiero dar este pensamiento. Su trono de gloria, yo creo que se refiere más que a un lugar específico, pero más bien su presencia. Porque donde quiera que Él está y administra, ahí está. Ese es su lugar. Su trono es donde está Jesús. Dice Salmos, nótenlo, Salmos 9, versos 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, Él va a hacer el juicio. A veces nos molesta que personas hacen injusticia y cómo se escapan, ¿verdad? Hay mucha maldición en este mundo. Y se parece que se escapan la justicia, pero no es cierto. Nadie se va a escapar. Porque aquí vemos, Él va a hacer justicia. Él va a juzgar a todo el mundo con justicia. Y mencioné que no solo cuando me refiero el lugar, mencioné que no se refiere a un lugar específico, porque vemos en la Biblia, en varios lugares, Él está juzgando. Por ejemplo, dice la Biblia que Él va a llegar a un pueblo que se llama Bosra. Eso está en Isaías capítulo 63. Él va a llegar a Bosra. Hoy en día es el país de Jordán, sur al Mar Muerto. Y Jesús llega a Bosra, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues Él llega con su ropa salpicada con sangre. Porque recuérdense, Él viene para juzgar. Entonces está cubierto con sangre y la gente va a preguntar, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Bueno, es el Mesías. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo, el que está administrando el juicio, la ira de Dios contra un mundo que lo rechazó. Y eso es lo que está pasando. Y Él solo lo va a hacer. Él es todopoderoso. Pero no para ahí en Bosra y luego se mueve más al norte. Eso lo vemos en Joel capítulo 3, versos 12 y adelante. Jesús moviéndose al norte y aquí dice, voy a leer un verso, pero recomiendo que noten esta referencia, porque es lo que estamos viendo en Mateo, lo van a leer ahí en Joel capítulo 3. Pero dice en verso 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y ahí que podemos ver, donde Jesús va, ahí va a juzgar, donde quiere que Él va. Y aquí se movió para el norte, a la valle de Josafat. Es la valle, no sé si han ido a Israel, yo nunca he ido ahí, espero algún día tengo la bendición de ir, pero el valle de Josafat está en el medio del monte de Olivos y Jerusalén. Ahí está en el medio, ahí va a llegar Jesús en su segunda venida. Pero no para ahí, luego va más al norte a un lugar que se llama Armagedón. Eso lo vemos en Apocalipsis 16. Es una valle hermosa, muy fértil. Es llamada la panera de Israel. Y ahí va a haber una gran batalla. Gran batalla. Y Jesús, otra vez, hay juicio. Pero tampoco ahí no termina. Porque también dice que Jesús va a poner sus pies en el monte de Olivos. Dice la Biblia que ese monte de Olivos se va a partir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Torrentes de agua brotarán de ese monte que Él rompió en 2 pedazos. Pero digo, donde quiera que Jesús está, es su trono de gloria, ¿verdad? Y eso es nuestro Señor. Es algo muy
glorioso y lo recibimos, lo creemos, la iglesia. Pero fíjense, vemos punto número 4, ya vimos el punto en el tiempo para el juicio, vimos la persona que administra el juicio, el lugar del juicio, y número 4, fíjense, las personas que reciben juicio. Aquí es cuando se pone más pesado, porque las personas son los humanos, los seres humanos. Fíjense, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Cada nación, ahí reunidos. Esta palabra aquí, naciones, es la palabra etnos, que se usa 164 veces en el Nuevo Testamento, y simplemente significa un tribu o grupos étnicos. Y en el contexto que estamos aquí, está hablando de cada grupo étnico único que sobrevivió a la tribulación. Entonces, muchos obviamente van a morir en ese tiempo, ¿verdad? Va a haber mártires, muchos por el desastre, por el juicio, la ira de Dios, pero es claro que hay muchos que sobreviven. Hay muchos que sobreviven. Entonces, las naciones, todas las naciones van a ser divididos en dos grupos. Dos grupos. El primer grupo son los creyentes. Los creyentes. Y hay otro grupo, que obviamente es los incrédulos. Entonces van a salir creyentes de la tribulación. Claro que sí. Dios todavía va a rescatar almas en ese tiempo. Van a venir a fe en Él, en acuerdo de la Biblia, de cada nación, de cada tribu. Van a venir a Jesucristo. Esas son las ovejas que vamos a ver más adelante, los creyentes. El segundo grupo, mencioné, son los no creyentes. Ellos son lo que en acuerdo con Apocalipsis capítulo 13, verso 16, ellos son los que recibieron la marca de la bestia, sea en su mano o en frente de su cabeza. Ellos adoraron al anticristo. Esto sucede en el medio de los 7 años de tribulación. Se levanta el anticristo, él entra al templo, eso ya lo vimos, se recuerdan, clama a ser Dios, demanda a ser adorado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8, esto es la abominación desoladora. Otra vez, abominación desoladora. Eso es lo que Daniel, el profeta, habló en capítulo 9, verso 27. También lo vimos en Mateo 24, verso 15. Ahora, en ese tiempo, cada ser humano va a tener que hacer una decisión muy importante. ¿Es recibir la marca o rechazarlo? Esa es una decisión igual hoy en día. El hombre tiene que decidir, ¿qué voy a hacer con Jesucristo? Y por eso es tan importante que la iglesia salga y les dé las buenas nuevas. ¿Verdad? A algunos les gusta hablar del juicio. Y sale, yo voy a compartir el evangelio, pero solo está hablando de juicio. ¿Cuándo les vas a hablar de las buenas nuevas? Tenemos que recordarnos, el evangelio es buenas nuevas. Claro, hablamos del pecado. Es necesario arrepentirnos y vivir y recibir gracia y perdón. Pero eso es muy importante. Todos tienen que hacer una decisión. Como yo hice una decisión, igualmente muchos de aquí que no. Tenemos que decidir cada uno. Entonces, en este tiempo, y algo es interesante aquí, porque algunos piensan, pues, ¿cómo hay creyentes? ¿Que no fueron decapitados? Porque la Biblia dice que son decapitados los creyentes, los que no recibieron. Y algunos, pues eso es correcto. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ¿cómo puede haber creyentes que salen de la gran tribulación? Entonces, es una buena pregunta. Yo sé que algunos judíos van a escaparse y va a haber gentiles tal vez escondidos. Por eso hay muchas películas, porque el hombre es muy creativo. Pero realmente yo no lo sé. ¿Es posible sobrevivir la tribulación? ¿Verdad? Esas son buenas preguntas y ustedes pueden estudiarlo. Pero sí, van a haber creyentes que salen de la tribulación, sobrevivieron. Pero aquí es claro, hay dos grupos que van a recibir juicio.
Primero los creyentes son las ovejas y luego el otro grupo, los no creyentes, que son las cabras. Y eso nos lleva a un punto final, es el procedimiento de juicio. Hay un proceso que Jesús va a usar, hay un procedimiento cuando Él va a regresar después de la tribulación para juzgar las naciones. Y sencillamente es una palabra. ¿Qué es el proceso? Es separación. Él va a separar todas las naciones. Fíjense otra vez al verso 32. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, ovejas y cabras, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces él está usando una ilustración que sería muy familiar a los discípulos en esos tiempos, hablando de esos animales, un pastor, porque son diferentes los animales y eso era típico, un pastor los separa. Las ovejas son muy tranquilos, se espantan muy fácil, son animales tímidos, ¿verdad? No muy inteligentes, pero las cabras son diferentes. Son más activos, hasta te gustan a comer tu ropa o te pegan con su cabeza si conocen esos animales. Entonces no los quieres juntos. Entonces eso, obviamente que el pastor los separaba, ¿verdad? Son muy diferentes. Y ahora la distinción, las ovejas son creyentes, eso es muy claro aquí, es obvio. ¿Y dónde están? Están en la mano derecha del rey. Los creyentes, las ovejas, están en su mano derecha y eso es significante. Esto habla de un lugar de bendición, de protección, de salvación. Y están en su mano derecha. Porque el pastor, el buen pastor, el rey, los recibió y los aceptó. ¿Por qué los aceptó? Vamos a ver un poco más, pero por su fe. Hay que nunca olvidar de esto. No fue por algo que hicieron, especial, como una ceremonia, un ritual religiosa. No, es por su fe que fueron aceptables. Dios los vio sus corazones y están en su mano derecha. Pero las cabras en su mano izquierda. Y esos son los incrédulos. Esto habla de un lugar a la izquierda, un lugar de maldición, de rechazo. De maldición y de rechazo. Entonces aquí vemos separación entre dos grupos, ovejas y cabras, y últimamente resulta en dos cosas. Y este es el juicio. Número 1, resulta en vida eterna. Eso es lo primero que vemos. La separación de los creyentes y los incrédulos. Vemos aquí que número 1 resulta en vida eterna. Obviamente las ovejas, los creyentes. Fíjense el verso 34 al verso 40. Aquí dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora brincan al verso 46. Está hablando igualmente de los justos, de las ovejas. Dice que van a entrar a la vida eterna. Entonces eso es muy claro, las ovejas, los creyentes van a recibir y van a entrar a la vida eterna, son salvos. La vida eterna, son salvos. Ahora fíjense en el verso 35, y aquí no va a faltar esto. Verso 35, Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Wow, ¿qué está pasando aquí? Y tengo que decir esto, que Jesús no está diciendo, si tú haces estas 6 cosas, son cosas buenas. Y si tú haces estas 6 cosas buenas, tú vas a entrar al reino. Tendrás vida eterna. Eso no es lo que está diciendo. Él no está enseñando un tipo de salvación basado de buenas obras. Hay que no ser confundidos.
Salvación no está basada sobre nuestras buenas obras o buenas acciones. No es porque les dieron, pues vamos, iglesia, vamos a darle agua a los que tienen mucha sed hoy en día. O hay que darles de comer, hay que visitar a los enfermos en la cárcel. O los que están en la cárcel. Hay que darles ropa. Y si hacemos esto, vamos a tener vida eterna. Eso no es lo que está diciendo. O si no, podemos tener un checklist, ¿verdad? Ok, me falta ir a la cárcel. Voy el próximo sábado. Ya lo hice. Y cumplí las 6 cosas. Entonces, obviamente no está hablando de esto. Pero algunos lo creen. Ok, voy a hacer esto, pues estoy bien. No, eso es muy peligroso. Teniendo una dependencia en tus obras. Porque eso no es lo que nos da salvación. Entonces, la vida eterna se basa en la obra terminada de Cristo y Cristo solamente. ¿Ves? Cristo es el que nos salva. Tú y yo, la iglesia, hemos respondido en fe. Yo lo creo. ¿Verdad? Yo soy pecador y entiendo, escuché el Evangelio que me dice que Dios dio a su Hijo y murió por mí. Y Él dice, si tú crees en Él, tendrás perdón del pecado. Si yo me arrepiento. Entonces, esa salvación es fe en lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo por nosotros. Y fíjense, en acuerdo de verso 34, dice que esta vida eterna fue preparado para nosotros, la iglesia, desde la fundación del mundo. Interesante. Desde la fundación del mundo. Pablo escribió algo similar en Efesios capítulo 1, verso 4. Él escribió que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la creación. Entonces no tiene nada que ver con tus buenas obras. Nada que ver. Tiene todo que ver con tu fe. Y hay algunos que creen esto. De hecho, preparando para este mensaje, hasta leí unos comentarios. Los que hacen estas cosas buenas van a entrar al reino. Pero otra vez, no depende. La Biblia es muy claro. Somos salvos por gracia a través de fe en Jesucristo. Y solamente así. Y eso no lo creo. Es triste decir esto. Le quita de la cruz. Ahora ya no es de Dios la salvación. Depende en lo que yo puedo hacer. Mira lo que yo hice. No, nada que ver. Y aquí está hablando de vida eterna, salvación. Verso 46, es vida eterna. Está hablando de salvación. Ahora, creo que será importante en este tiempo de ir al libro de Santiago. En Santiago capítulo 2, eso es un asunto muy grande, muy importante. Santiago capítulo 2, porque él habla de esto. Santiago en capítulo 2 habla de esto mismo. Entonces tenemos que entender esto. Entrar al reino, heredar el reino de Dios se basa únicamente en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Y yo creo que ese es el punto que está haciendo aquí Jesús en el verso 34 a 40. Que si realmente soy una oveja, si realmente soy salvo, se va a realizar, se va a manifestar buenas obras. Esto va a ser el resultado de mi fe, no al revés. Eso es muy importante entender. Si realmente hemos venido a fe en Jesucristo, va a haber fruto. Como dijo Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Pero aquí en Santiago capítulo 2, si están ahí, fíjense en verso 14. Hay que ver este pasaje. Santiago 2, comenzando en verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le des las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí, en Mateo 25. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Wow. Entonces yo creo que eso es lo que Jesús está enseñando en Mateo 25. Él no está diciendo que cumple estas obras y todo va a estar bien para ti. No somos salvos por buenas obras, es muy claro. Pero va a haber fruto, ¿qué no? De buenas obras. Noé, él creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque fue obediente y construyó la arca. Esa es su buena obra. Comenzó a proclamar el mensaje. Fue un profeta. Y por eso lo sabemos. Hay obediencia, eso es evidencia de su fe. Esas son buenas obras. Pero su buena obra no lo salvó. Su fe, nuestra fe nos ha salvado. Y algunos tienen más obras que otros, eso lo entiendo. Y a veces hasta en la iglesia nos podemos poner celosos. Mira, él siempre está sirviendo. No te enojes, déjalo que sirve. ¿Verdad? Que lo haga con gozo. Gloria a Dios por los siervos que Dios levanta en la iglesia. Hay que animar uno al otro. No es competencia. Y me da gozo ver los hermanos usar sus dones y talentos. Éntrale en la obra, es de Dios. La cosecha es grande, hay que entrar. Hay que ver cuántas almas podemos llevar con nosotros antes de este día, el día del Señor. Eso debería estar en el corazón de cada creyente. Queremos, eso es amor sacrificial. Si ves cada una cosa que Jesús mencionó, y solo son 6 cosas, pero hay una lista de miles de cosas buenas, obras, que nace de un amor sacrificial. Porque amo a Dios, Él me da la habilidad en su espíritu para poder amar de esta manera, de ir a las cárceles. No tengo tiempo para la cárcel. Son muy malos en la cárcel. Me van a escupir, mejor no voy. No. Eso no es la actitud del creyente. Vamos, porque es lo que Dios nos dice. Vayan a todo el mundo, a todas las naciones. Y por eso ese juicio, ese tema a la iglesia, que los que profesamos ser cristianos, deberíamos examinar nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Hay cambios? ¿Mi fe está produciendo buenas obras? Eso es muy importante. Mira, estamos viendo que hubo separación, o va a haber separación. Esto estamos hablando del futuro todavía. Separación de las ovejas y las cabras. Dijimos, para las ovejas, número 1, involucra vida eterna. Pero número 2, para las cabras, es castigo eterno. Y sí, es un tema pesado, pero eso es lo que la Biblia enseña, un castigo eterno. Mira, fíjense el verso 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, las cabras, los incrédulos, apartaos de mí, malditos. Es una palabra muy fuerte, malditos. Esto habla a los que van a ir, son condenados al infierno por toda la eternidad. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el infierno no es un lugar de un poco tiempo o de un temporánea. No, es eterno, fuego eterno, aquí dice. Es un fuego eterno. Y últimamente, al lago de fuego, en acuerdo de Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que esa es la segunda y última muerte. Esos son los incrédulos. El creyente solo muere una vez en esta carne. El incrédulo, el que rechazó a Dios, pues es condenado y esa es la segunda muerte, lanzado al lago de fuego. Entonces ves, familia y los que están aquí, Dios
Él no envía a la gente al infierno. Porque aquí es muy claro que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los que siguieron a Satanás en la rebelión. Dios preparó esto para ellos. Entonces la verdad es, y eso es lo que les digo que el mundo no le gusta, es que el hombre mismo se envía. Porque rechaza la salvación. Entonces Dios en su amor nos quiere rescatar. Porque nos ama. Digo, vengan a la cruz, vengan a Jesucristo. Pon tu fe en Él. Arrepiéntense. Pero eso es la tragedia. Y de hecho, por eso tenemos que orar para la salvación. ¿Cuántos de ustedes aquí estaban ciegos por años, haciendo todo tipo de maldad, y ni lo sabías? Pensabas que eras el hombre más y mujer más buena en el mundo, ¿verdad? Juzgando a todo el mundo. No, yo estoy bien, yo creo en Dios. No, estábamos muertos hasta que Dios en su misericordia abrió los ojos, porque envió un siervo y te dio el evangelio y penetró y dices, oh my goodness, Señor, perdóname. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora hay que llevar este mensaje a otros y seguir orando por la familia que sabemos que están apartados. Tenemos que orar, iglesia. Y luego fíjense, verso 42, Jesús está continuando. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Otra vez está hablando a las cabras, a los no creyentes. Dice, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te sirvimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Algo interesante, los dos grupos están como sorprendidos. ¿Cuándo te visité? ¿Verdad? O cuándo no te visité. Pero es algo bonito porque cuando lo hacemos las cosas en el Espíritu, no lo hacemos para buscar que alguien nos lo reconoce, ¿verdad? No, lo hacemos para el Señor. Es fruto y fluye de nuestra vida. Y le damos a Dios toda la gloria, porque lo bueno que sale no es de nosotros, es por la nueva vida que hemos recibido en Jesús. Y su Espíritu nos da la habilidad, nos quita el miedo en esos momentos difíciles para, habla de Jesús ahorita. Él es el que nos quita el miedo y nos da la palabra, es su palabra. Y por eso es algo bonito que no debemos tener una lista. Mira lo que yo hice. Te presento mi resume. Yo serví tal aquí, tal este ministerio. ¿Tú cuántos ministerios sirves? No es cosa así. Porque los justos, yo ¿cuándo lo hice? Y eso sí es algo bonito, ¿verdad? Sí, hice esto para el Señor y no me recuerdo. No me recuerdo. ¿Cuántos enfermos hemos visitado? No tengo ni idea. ¿Cuántas veces oraste por uno para recibir Cristo? No sé. Y es algo bonito que vemos aquí. Pero vemos el otro lado, los que nunca tenían fe. Ellos rechazaron a Jesús. Y vemos aquí, es el castigo eterno que me refiero. Y otra vez, porque algunos en la iglesia se pueden sentir condenados. Pues yo nunca fui a la cárcel. Yo nunca fui a visitar a un enfermo y te puedes sentir condenado. Acuérdate, somos salvos por fe, no por lo que hiciste o lo que no hiciste. Pero el Espíritu da convicción. Si el Señor te ha hablado por un tiempo de hacer algo, servirlo de una manera, tal vez no está en esta lista, algo diferente, y nunca lo has hecho, pues Dios te recuerda hoy que lo hagas. Hay que ser obedientes, hay que ser siervos fieles, ocupados, antes que regrese. Pero no hay condenación para la iglesia. Pero al mismo tiempo, Dios nos anima a que no. Pónganse a servir. Se trata de fe en Jesucristo, no por lo que hago o lo que no hago. Ese es el punto aquí, fe en Jesucristo. El punto aquí es vida eterna o
el infierno. Eso es muy claro. Esas son dos opciones. No hay un time out, espérame. Tengo más cosas que quiero lograr en mi vida. Tengo muchos planes. Dame más tiempo, Dios. No es así. El que escucha este mensaje, el que no está en la iglesia, tienes que decidir. El hombre no tiene excusa. Dios ha sido tan bueno, especialmente en este país, donde se escucha en el radio. Hay tantos recursos en esta nación de la verdad. Pero este mundo está tan ocupado en sus cosas materiales que no ve la gracia, no ve a Jesús, no ve la cruz. Y por eso lo hacemos con una urgencia. Los misioneros que enviamos es porque se trata de la alma de una persona. Y Dios tiene un corazón para salvar. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me gusta esa ilustración de ovejas. Escuchan la voz de Dios. Ok, voy para allá. Hijo, deja de eso. Ok, Señor, perdóname. Sígueme aquí. O me anima. Anda, ahí vas bien, hijo, hija. Eso es lo que Dios hace a nosotros porque escuchamos su voz. Recibimos la palabra y es bueno para nosotros. Hasta cuando es duro y hay convicción, es bueno. Las ovejas se gozan cuando el Señor habla y escuchamos su voz. Recibimos confirmaciones, ¿verdad? Y a veces son confirmaciones que no fue nuestro plan, pero estamos contentos porque Dios está vivo y su palabra está viva y su espíritu nos está hablando muy claro. Entonces la iglesia realmente no camina con un miedo. No quiero ir al infierno. No, yo estoy fijo en Jesús. Él me ya salvó y me sigue salvando de mí mismo, de mi carne, de este mundo, de la estrategia de Satanás. En Él tengo la victoria. Por eso tengo que permanecer en Él. Y espero que esto sea de bendición, iglesia. Siguen permaneciendo en Él. Y tranquilos. Pero que Dios nos use en estos últimos días, sabiendo la separación que viene en el futuro. Nos debe romper el corazón, como Pablo. Le duele el corazón por sus hermanos judíos que rechazaron a Jesús. Estaban en lágrimas. Estaban en lágrimas cuando entraban falsa doctrina. Que habla, no, eres salvo por tu fe. No es cierto. Les digo, por tu obra. Eres salvo por tu obra. No, es por fe. Y rompe el corazón cuando alguien basa su fe en su obra y no en la cruz. Es algo triste. Y debería romper el corazón de cada cristiano. No, somos salvos porque Jesús vino y dio su vida en la cruz por mí. Él dio su vida, sufrió, recibió mi castigo y resucitó de la muerte. Yo lo creo. Y eso es lo que tenemos que mantener en esos días. Ahora la pregunta, ¿hubo separación, juicio, dos grupos? ¿En qué rebaño nos encontramos? ¿En qué grupo nos encontramos? ¿Somos parte de las ovejas o los cabritos, las cabras? Esa es la pregunta que cada corazón aquí tiene que contestar. Nadie lo puede contestar por ti. ¿En qué grupo me encuentro yo este día, ahorita? Eso es importante. Hoy. No ayer, pero hoy. Para poder responder. Amén. Vamos a orar, iglesia.